Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la política contractual de Immanuel Kant. Esta teoría trata sobre cómo las leyes y el gobierno deben basarse en un contrato social que respeta la libertad y la igualdad de todos. Kant es un filósofo clave en la historia del pensamiento político. Su historia nos ayuda a entender cómo deben funcionar las leyes y los derechos en una sociedad justa. Para empezar, explicaremos qué es el contractualismo, luego veremos la visión de Kant, su impacto en la actualidad y finalmente daremos una conclusión. El contractualismo ha sido una de las ideas más importantes en la filosofía política. Diferentes pensadores han propuesto formas de entender el contrato social y Kant hizo un aporte fundamental a esta discusión. El contractualismo es una teoría que dice que las normas y las leyes deben basarse en un acuerdo entre los ciudadanos. Según esta idea, las personas aceptan ciertas reglas para poder vivir en la sociedad y evitar el caos. Filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau hablaron sobre esto antes de Kant. Cada uno tenía una visión diferente, pero todos coincidían en que las normas deben estar basadas en un contrato entre las personas y el Estado. Para Hobbes, las personas renuncian a parte de su libertad para que el gobierno les brinde seguridad. Locke, en cambio, decía que el gobierno debe garantizar los derechos naturales como la vida y la propiedad. Rousseau tenía otra visión. Creía que el contrato social debía basarse en la voluntad general, es decir, que en lo que es mejor para todos, no solo para unos pocos. Kant creía que las leyes no solo deben basarse en la voluntad de la mayoría, sino en principios racionales y universales. Para él, el contrato social no es un acuerdo real entre ciudadanos, sino un ideal moral que garantiza justicia. Según Kant, un contrato social legítimo debe respetar la dignidad y la autonomía de cada individuo. Es decir, ninguna ley puede ser justa si va en contra de la libertad y la igualdad de las personas. Un concepto clave en su teoría es el imperio categórico, que dice que solo debemos aceptar reglas que puedan aplicarse a todos sin injusticia. Por ejemplo, si una ley discrimina a un grupo, no es válida moralmente. Kant también afirmaba que el gobierno no puede tratar a los ciudadanos como simples medios para sus propios fines. Cada persona tiene un valor en sí misma y debe ser tratada con respeto. Las ideas de Kant siguen siendo importantes hoy en día. Por ejemplo, cuando un gobierno crea una ley, debe pensar si realmente es justa para todos y no solo para un grupo de personas. Su pensamiento ha sido influenciado en la creación de constituciones modernas, en la declaración de derechos, en la creación de derechos humanos y en la forma en la que entendemos la democracia. En muchos países las leyes se basan en las ideas de kantianas de que los ciudadanos deben ser tratados por iguales y con respeto. Esto ha permitido grandes avances de derechos civiles y sociales. Sin embargo, todavía hay gobiernos que no siguen estos principios y crean leyes injustas. Kant nos enseñaría que en estos casos la sociedad debe ser luchar contra los cambios de esas normas y exigir la justicia. Para complementar la idea anterior, vamos a revelar algunos datos curiosos, como por ejemplo el primero, que es Kant revolucionó la filosofía con un giro copernicano. En este caso, Kant dijo que su filosofía representaba un giro copernicano en el pensamiento filosófico. ¿Qué significa esto? Así como Copérnico cambió la astronomía al afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol y no de al revés, Kant propuso que no es nuestra mente la que se adapta al mundo, sino que el mundo se adapta a la estructura de nuestra mente. En otras palabras, el conocimiento no depende solo del objeto observado, sino también de la forma en que nuestra mente organiza ese conocimiento, el espacio, el tiempo y las categorías del entendimiento. El segundo dato curioso sería que Kant, por más extraño que suene, no conocía el mundo, pero revolucionó su comprensión. Kant nunca salió de su ciudad natal, la cual actualmente es Kaliningrado en Rusia. Sin embargo, escribió sobre la geografía, la antropología, el conocimiento humano, la ética y la metafísica como si hubiese recorrido todo el mundo. Esta paradoja ha sido usada para ejemplificar cómo la reflexión filosófica puede alcanzar una comprensión profunda del universo sin la necesidad de la experiencia directa, o al menos en el sentido físico. El tercer dato curioso sería que la ética kantiana no depende de la religión ni de las consecuencias. Una de las ideas más radicales de Kant fue que la moral no debe basarse ni en la religión ni en los resultados de nuestras acciones, sino en la razón pura práctica. Su famosa fórmula del imperativo categórico dice: ora solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Esto significa que debemos actuar solo de forma tal que nuestras acciones puedan convertirse en obras válidas para todos. No importa si el resultado es bueno o malo, lo importante es si el principio detrás de la acción es moralmente correcto. Cuarto dato curioso. Kant creía que nunca conoceremos la cosa en sí. En su teoría del conocimiento, Kant distingue entre el fenómeno, lo que percibimos, y el nómeno o cosa en sí, lo que realmente es la realidad independiente de nuestra mente. Según él, solo podemos conocer los fenómenos, es decir, las cosas tal como aparecen ante nosotros, moldeadas por las estructuras de nuestra mente. La cosa en sí permanece incognoscible, fuera de nuestro alcance, lo cual plantea límites radicales al conocimiento humano. Quinto,
Tenía una rutina tan estricta que se podía poner el reloj con ella. Kant era famoso por su disciplina extrema. Se despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba exactamente hasta cierta hora, salía a caminar a la misma hora cada día, y se dice que los vecinos ajustaban sus relojes al ver cuándo pasaba. Sin embargo, rompió esa rutina una sola vez, cuando leyó Émile de Rousseau, y quedó tan conmovido que salió a caminar, olvidándose de la hora. El sexto dato curioso es que se demoró 10 años escribiendo su obra más famosa, Crítica de la razón pura. Era súper ordenado, todo lo tenía cronometrado, incluso su tiempo para pensar. Kant fue un filósofo prusiano nacido en 1724 en Cornevers, proveniente de una familia modesta y religiosa. En Cornevers vivió toda su vida de manera metódica y disciplinada, dedicado al estudio, la enseñanza y la escritura. Él estudió en la Universidad de Cornevers y trabajó como tutor antes de convertirse en profesor. Nunca se casó ni viajó. Era conocido por su estricta rutina diaria. Su obra más influyente, que fue una crítica de la razón pura, que revolucionó la filosofía e intentar reconciliar el empirismo y el racionalismo, y sentó las bases del idealismo trascendental. Fue también clave el desarrollo de la ética moderna con su concepto de imperativo categórico. Murió en 1804, dejando un legado que transformó profundamente el pensamiento occidental. Ya para concluir, la política conceptual de Kant nos dice que las leyes deben basarse en principios racionales, respetando la libertad y la igualdad de todos. Su idea del contrato social no es solo una teoría filosófica, sino una guía para crear sociedades más justas y equitativas. Muchas más ideas han influido en la historia y siguen siendo fundamentales para entender cómo funcionan los gobiernos democráticos. Esperamos que esta explicación, pues todo lo que hemos dicho, sea clara y pues nos haya ayudado a comprender todo el tema de la importancia de la teoría de Kant. Gracias.